Hola, ¿cómo están tecnómadas? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal y el día de hoy le vamos a hablar del nuevo engreído de la casa. Sí, estamos hablando de la laptop del G15 Ryzen Edition. Esta laptop para mí actualmente es una de las mejores del mercado en relación a su precio, así que vamos a contarles todos los detalles ya que la vengo usando aproximadamente un mes y en verdad creo que está espectacular, así que vámonos. Bueno tecnómadas, vamos a hablar ahora de las características más importantes de la laptop del G15 que tenemos aquí. En primer lugar, tiene una tarjeta Nvidia RTX 3060 de 6 GB, un procesador AMD Ryzen 7 5800H de 8 núcleos, una pantalla BWA de 165 Hz y un disco duro sólido de 512 GB. En verdad, es una laptop capaz de reproducir cualquier tipo de programa o juego, es muy potente. Revisando ahora las características físicas de la laptop, podemos ver que Dell esta vez puso la pantalla con una bisagra intermedia, dejando así mucho espacio para la refrigeración. Considero que esta fue una jugada muy acertada por parte de la marca. En la parte trasera encontramos un gran puerto de ventilación, tenemos la entrada de USB tipo C y además el puerto Super Speed USB 3.2. En la parte central contamos con una entrada HDMI, recordemos de que esta laptop no trae entrada DisplayPort, y finalmente tenemos el puerto de carga y otro punto de ventilación. La laptop además presenta un modelo granizado y con el logo brillante en la parte central. En la parte izquierda encontramos un indicador de batería, un puerto para colocar los auriculares y además el puerto Ethernet. También contamos con ventilación en este lado. Por el lado derecho tenemos dos puertos USB 2.0 y uno con tecnología PowerShare. Y al igual que el lado derecho tenemos un puerto de ventilación. La cámara es Full HD 1280x720 y tiene 30 frames por segundo. La probamos y en verdad funciona muy bien, ideal para las videollamadas ahora en esta época que se utiliza tanto para home office. Finalmente quería destacar que la laptop, a pesar del gran tamaño en la pantalla de 15.6 pulgadas, entra sin problema en una mochila del tamaño de la que pueden ver aquí. El único punto en contra creo que es que el cargador es demasiado grande. Sin embargo, a pesar del gran tamaño que tiene, como pueden ver, entra de forma muy práctica en una mochila y se puede llevar junto a la laptop. Debido a esto creo que no va a ser un gran problema para transportarla. Bueno tecnómadas, ahora vamos a ver el apartado del RGB que tiene el teclado, esto que están viendo aquí, y que además tiene un gran nivel de personalización, con lo cual yo considero que es uno de los puntos a favor que tiene esta laptop versus otras en el mercado. ¿Okay? Estamos aquí con el aplicativo de Alienware que viene incluido en la laptop y sobre el cual se hacen todas las configuraciones necesarias. El tema que estamos viendo ahora es Rainbow, como pueden ver va con los distintos colores, pero vamos a empezar ahora a editar para poder ver todas las opciones que tenemos. ¿Okay? Entonces estamos aquí he seleccionado todas las teclas, ya que se puede también escoger distintas partes, y estoy que subo y bajo el brillo para que ustedes puedan ver el nivel de personalización que se tiene. Se puede hacer esto con los diversos temas que vamos a ir viendo. Además, no solo se puede configurar el brillo, sino también la velocidad con la que puedo yo hacer que aparezcan las luces, ¿no? Entonces le coloco aquí, va a moverse muy rápido como pueden ver. Ese es el punto donde va más lento, por ejemplo, y el punto medio que es el que yo uso por default. Entonces tenemos esto para poder configurarlo también con otros. Vamos a ver aquí. Vemos la lista de los distintos modos de configuración que tiene y vamos a ir probando uno por uno. Por ejemplo, este de aquí es el Static Default Blue, que es el que viene cuando tú obviamente compras la laptop, recién la prendes, viene configurado de forma predeterminada con este color, ¿no? Vamos a ver los otros modelos. Por ejemplo, este de aquí es el modelo Morph. Una vez que yo escojo esto, tengo que seleccionar dos colores y esos dos colores van a hacer de que el teclado vaya cambiando de uno hacia otro, ¿no? Por ejemplo, acá estoy escogiendo el rojo y vamos a escoger el amarillo. Algo importante, por ejemplo, que vi aquí es que
Si ustedes pueden ver, de rojo a amarillo cambia de forma muy suave, pero el cambio de amarillo a rojo es más brusco, ¿no? Entonces creo que es algo por ahí quizás que pudo mejorar, pero igual para mí creo que se ve muy bien. Si eres fan de dos colores lo puedes configurar así. El siguiente modelo a probar es el Pulse. Aquí es muy simple, escogen un color y prácticamente este va a parpadear como lo pueden ver, ¿no? Sobre esto puedo escoger distintos colores y también puedo personalizar la velocidad. Tenemos el siguiente que es Color, que como su nombre lo dice, escoges uno de los colores y se va a mantener prácticamente encendido siempre. Entonces aquí podemos sobre todo probar la diversa gama de colores que nos presentan y la personalización del RGB que tiene este teclado, ¿no? Es importante, vieron que hace un ratito toqué la tecla del espacio. Bueno, ocurre que si tú no tocas el teclado por bastante tiempo, ese se apaga de forma automática para ahorrar energía. Entonces sigamos probando los diversos colores. Ustedes ya están viendo seguramente toda la gama que puedo personalizar. Para mí es un gran punto a favor en verdad de esta laptop, poder tener este nivel de personalización que se adapte a los gustos de cada usuario. Vamos a seguir con el siguiente color, ese color Breathing, que es respiración y que funciona muy similar. Escoges un color y este va a ir prendiéndose y apagándose de manera muy sutil, como es la respiración tal cual, ¿no? Tenemos otro más aquí. Vamos a probar este que es Spectrum, que lo que va a hacer es cambiar entre toda la gama de colores posibles, ¿no? Va a ir cambiando de uno hacia otro. Es como un arco iris pero en todo el teclado. Y bueno, Tecnomas, hasta aquí llegó la configuración del teclado. Vamos a pasar ahora con lo que estaban esperando, las pruebas en los distintos juegos. Bueno, ya estamos aquí con el MOBA Dota 2, vamos a probar qué tal corre el juego. Aquí arriba yo tengo el indicador de los FPS por segundo. Estamos ahorita, vamos a ver las gráficas para que puedan ver. Estamos corriendo prácticamente en todo. Vamos a subir el máximo hasta 165. Todo al 100%, todo en alto y prácticamente todos los ajustes avanzados activados. Así que ya con eso vamos a poder ver cómo se desenvuelve. En promedio nos da unos 150 a 155 FPS por segundo, lo cual es un montón. Vemos de que efectivamente cumple con su cometido, cumple con lo que dice, y además que se ven unos gráficos brutales. Muy bien el desempeño que está teniendo hasta ahora esta laptop en MOBA. Igual vamos a poder ver que en verdad se va a sacar el jugo a estos FPS cuando probemos distintos shooters, ¿no? Y ahora vamos a poner a prueba a Call of Duty Warzone, uno de los juegos en verdad más demandantes a nivel de gráficos en una computadora, un shooter muy conocido hoy en la actualidad y que saca el jugo literalmente a cualquier laptop o PC. Así que vamos a ver qué tal rinde en esas condiciones. Vamos a primero ver las opciones de los gráficos para ver la configuración. Calidad de renderizado al 100%, perfecto. Todas las texturas, miren, hay 4 gamas, muy baja, baja, normal y alta. Todo, como pueden ver, está en alto, está en lo último, con lo cual estamos poniendo al límite la laptop y sobre todo la gráfica, la RTX 3060. Listo, una vez configurado esto, aplicar ajustes. Vamos a poner una partida de práctica, ya que queremos ver que el lag no afecte para nada el rendimiento de la PC. Bueno, ya arrancó la prueba de Warzone. Esta es la pantalla inicial que sale antes de cada juego. De momento está rondando entre los 60, 90, 100 FPS, con lo cual es muy bueno. Para hacer Warzone, que es un juego que demanda mucho, solamente ya tener los 100 FPS es bastante retador para cualquier computadora. Usa tu mapa táctico y elige cuándo desplegarte desde la aeronave. El círculo blanco en tu mapa táctico muestra por dónde se acerca el gas. El cronómetro indica el tiempo que tienes. Esa es nuestra zona de descenso. ¡Prepárense! Planifica por adelantado. Encuentra armas. Aléjate de los espacios abiertos y sobrevivirás. Salta de la aeronave, soldado. Tienes que abrir tu paracaídas antes de llegar al suelo. Usar tu
paracaídas te permite planear y alejarte de los demás, pero llegarás al suelo más tarde. Bueno, primera arma, una escopeta. Los puntos rojos del minimapa indican dónde están los enemigos cercanos. Hasta ahora estábamos rondando los 100 FPS, lo cual es muy bueno. Se ve todo muy fluido, muy nítido. Por más que estoy haciendo movimientos rápidos, todo se ve muy bien. Vamos a tratar de buscar a alguien para pelearnos. Bien hecho. La parte superior derecha de tu interfaz muestra cuántos enemigos quedan. Enemigo entrando. Muy bien el desempeño en verdad en Warzone. Hasta ahora excelente. Muy fluidos los gráficos. Se mantiene a 100 FPS teniendo en cuenta de que estamos con todos los gráficos en el más alto nivel. Es muy bueno. Hasta ahora no siento las teclas calientes. No siento nada que me moleste al jugar, lo cual también es muy bueno. ¡Recargando! Gas avanzando. ¡Recargando! Bueno, en resumen, el desempeño de Warzone para mí excelente. Muy bien, teniendo en cuenta que es un juego que demanda demasiada potencia de la tarjeta gráfica. Hasta ahora no se ha calentado prácticamente nada, las teclas no me molestan. Acá en los costados, en verdad, muy bien el enfriamiento también que posee esta laptop, así que yo le doy un 10 en este shooter. Vamos a seguir probando otros juegos más. Y bueno, Tecnomas, ya estamos aquí con el último juego que vamos a probar, Cyberpunk, uno de mis favoritos en verdad, a pesar de las duras críticas, pero que nos va a ayudar muchísimo a ver el potencial de esta laptop. Bueno, de primera instancia veo que todos los gráficos están corriendo entre 48 a 50 en promedio FPS. Se ve que está demandando muchísimo, pero hay que tener en cuenta de que los gráficos están configurados en este momento al extremo prácticamente, así que vamos a ver la configuración rápidamente, los ajustes, y nos vamos a ir a los gráficos, ¿ok? El Ray Tracing está en calidad media, tiene baja, intermedia, alta, ultra, y está prendido el Ray Tracing. Eso es lo que está bajándole muchísimo los FPS, ¿no? Si nosotros quitamos el Ray Tracing pero lo dejamos en ultra, vamos a aplicarlo. Ahora bueno, nos da un poco más de FPS, estamos en 60, 65, ya estamos llegando a 80. Pero hay que tener en cuenta que este juego es muy demandante. Solamente tenerlo en 70 FPS ya es un golazo, creo yo. Es muy bueno. Y en verdad las gráficas se ven excelentes. Toda la ciudad. Vamos de repente acá a manejar un carro. Perdón, disculpa. Se ve muy bien el manejo de autos. Vamos a avanzar acá por la ciudad. Muy bien todo. Las texturas también de los juegos de los autos se ven muy nítidas, las sombras, creo yo que se ve excelente. Yo me quedo igual con la configuración que habíamos realizado, Ray Tracing calidad media o ultra, ambas en verdad funcionan muy bien y corren en promedio a 45, entre 40 y 50 FPS por segundo, lo cual para esta configuración es muy buena. Miren los detalles nada más acá de las sombras de la gente caminando, los vestuarios, todo se ve muy nítido, muy bien. Los autos, la sombra, que miren cómo yo camino y sigue la sombra del auto que hace la luz. Se ve increíble, en serio, muy detallados todas las características, bueno, del juego, ¿no? Las sombras, los brillos, el metalizado, todo excelente. Bueno, en total, después de ver las reviews de los distintos juegos,
Yo considero que esta gráfica en esta laptop tiene un potencial increíble. Vas a poder jugar cualquier juego en los mejores gráficos, en las características, en las configuraciones más altas y a buenos FPS. Bueno, Tecnómadas, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal para seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.